Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido hoy? Bueno, acá estamos con el Cira, vamos a ver qué sale. La idea es brindarnos a través de estos videos. Esta idea surgió un día que me llamó el Cira y me propuso hacer estos videos cortos para poder eh, llevarle a las personas la posibilidad de tener herramientas para llegar a ser felices. Ujú. Considerando la situación que estamos llevando desde hace unos meses, me surgió desde la intuición la necesidad de transmitir que si bien está aconteciendo una situación a nivel mundial, eh, no todas las personas lo vivimos del mismo modo, ¿sí? Y se nos ocurrió con Laura el tema de la felicidad como base. ¿Por qué? Porque consideramos que la felicidad es un estado de ser. Entonces, si yo me siento feliz, todo lo que esté aconteciendo a mi alrededor eh, va a ser vivido de otra manera que si yo no estoy en un estado de felicidad o de paz o de tranquilidad o de equilibrio. De ahí surgió cuando nos pusimos a conversar qué posibilidad existía de hacer algo juntas, entendiendo como somos las dos coaching, entendiendo la vida desde un lugar de responsabilidad propia, cómo podíamos aportar desde este pequeño lugar con algo hacia la sociedad, hacia nosotras mismas, porque en realidad entendemos que cuando estamos inclusive haciendo este video, nosotras estamos reaprendiendo algo que ya sabemos. Y la felicidad como estado de ánimo, una vez que se ancla, y acá voy a hablar un poquito del tema de la energía. Nuestras células están cargadas permanentemente de energía, ¿sí? De nosotros depende, con esta responsabilidad que nos trae el CIRA, de qué tipo de energía vamos a cargar nuestras células. Y cuando uno le toma el peso real a la decisión que nosotros estemos tomando respecto de cómo queremos vivir nuestra vida, si nuestra vida queremos que transcurra en un estado de ánimo de felicidad, tenemos que cargar a nuestras células de esa energía. Entonces, en estos videos vamos a transmitirles con el CIRA desde la responsabilidad 100% en cada decisión, en cada actitud, en cada palabra que digo, desde la emoción que yo estoy sintiendo hasta que esa emoción se convierta en un estado de ánimo de felicidad. Para esto, las herramientas que vamos a aplicar en cada uno de los videos son... Nosotros partimos de una base importante desde nuestras experiencias de vida, ¿sí? Porque antes de llevar esto a cabo, tuvimos nuestro contacto de nuestros estar siendo, que coinciden, y a su vez de tener una perspectiva y una percepción de la vida similar, ¿sí? Y coincidimos en que si yo soy responsable al 100% de mi vida, ¿sí? Puedo gestionar esas emociones desde ese 100%. Si yo enfoco mi vida en un 100% como quiero que sea mi vida, el resultado tiene que ser un 100%, ¿sí? De ese enfoque que le estoy dando. Y si a eso le agrego una coherencia entre lo que pienso, siento y hago, también voy a tener ese 100% como un ingrediente más de esos 3 ítems que consideramos importantes. Y me está faltando la disciplina, que me parece que es básica, porque si yo quiero
instalar un cambio, quiero hacer algo en mi vida, tengo que tener una disciplina, ¿sí? Siempre digo que lo que cae del cielo es la lluvia, y aún así cae del cielo porque el vapor sube, sí, ya sabemos cómo es ese fenómeno, Claro. y cae la lluvia, pero tampoco es que cae porque sí. Claro, hubo un proceso para que esa lluvia Claro, caiga. ¿sí? Entonces desde ese lugar es que nosotras partimos, en donde decidimos llamarle a esta serie de videos que vamos a hacer desde el corazón, conversaciones para despertar, ¿sí? Y se puede tomar como despertar ¿de qué? Despertar de un sueño, del sueño permanente que estamos teniendo cuando dejamos nuestra vida a la deriva, que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser. Sí va a ser lo que tenga que ser, pero siempre va a partir desde lo que yo estoy haciendo, Claro, creando. creando Somos creadores. internamente, ¿sí? Si mi vida está siendo llevada desde ciertas emociones, yo voy a tener como resultado ciertas situaciones, ¿sí? Si yo no quiero que mi vida sea de determinada manera, debo mirarme, observarme para ver qué estoy sintiendo, ¿sí? La emoción como herramienta y como algo que nos hace crear, para ver si eso que estoy sintiendo es válido o no a la hora de lo que yo estoy percibiendo como realidad. Uh-huh. Y siempre asumiendo el 100% de la responsabilidad que tenemos en nuestras propias decisiones. Es cuando conversábamos en un momento con el Cira, decíamos, la responsabilidad no se negocia. La responsabilidad es mía, no le puedo echar la culpa a nadie, no puedo decir, no, yo no lo sabía, no sé, porque si es mi vida, o sea, si es mi decisión, si es mi emoción, no puedo mirar para otro lado. ¿Y qué es la felicidad para nosotras? Porque si yo le pregunto a cualquiera qué es la felicidad, bueno, puede tener su concepto o su forma de pensar. Bueno, nosotros coincidimos en esto de que la felicidad para nosotras es la plenitud. O sea, sentir esa plenitud que nos lleva a un estado de paz interior que una vez anclado en nosotros, lo que suceda en el exterior no nos va a desestabilizar, porque esa visión desde la cual nosotros estamos posicionándonos en cuanto a llegar, o cuando lo tuvimos en su momento, que bueno, gracias a Dios ha sido un trabajo intenso con la disciplina, con la coherencia y con el enfoque, después se convierte en un hábito. Es decir, no es que todo el día estamos con el Cira pensando, ay, mira, ahora qué voy a decidir, qué voy a pensar, qué voy a hacer. No, porque una vez que uno lo ancla, como se convierte en energía en nuestras células, sola la vida transcurre en ese estado de plenitud, en ese estado de paz interior. Y bueno, y sí, o sea, no es que no nos pasen cosas, nos pasan cosas, a todo el mundo le pasan cosas, pero la actitud que uno asume con esa responsabilidad y esa emocionalidad hace que esas cosas que pasan terminen diluyéndose de una manera más tranqui, o sea, de una manera más armónica. Que la coherencia también nos lleva a esto, ¿sí? Porque si yo estoy trabajando la felicidad y viene alguien y me dijo algo que no me gustó, yo exploto, no estoy siendo coherente. O sea, a lo mejor en ese momento voy a decir, uy, esto no me gusta, pero no me voy a enojar, ni voy a insultar, ni me voy a volver loca, ni me va a sacar de quicio, ni nada por el estilo. Es decir, voy a buscar la forma en que eso que me está sucediendo se diluya a través de esa actitud y esa emocionalidad. Y en esta charla específicamente hemos decidido trabajar el miedo. El miedo, ¿sí? Porque nos ha parecido que es ahora como una constante fuerte, y cuando hablamos de nuestras vidas, yo le dije a Laura, le comenté que el miedo en mi vida había sido impactado de cierta manera, ¿sí?
hasta que logré darme cuenta de que el miedo era un instrumento en donde a mí me podía impulsar, llevarme a una, como digo, escalón superior, no superior a nadie, sino superior a lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y hoy por hoy, si alguien me dijera, ¿a qué le tenés miedo? En realidad no tengo cosas a las cuales les tengo miedo. Sí pueden haber ciertas situaciones que me pueden llegar a desestabilizar por unos segundos hasta que me aplaco, me tranquilizo y pienso, ¿qué me da miedo de esta situación? Siempre el miedo va a tener que ver con una idea, ¿sí? Tienes una idea el miedo. El miedo a que me pase tal cosa, el miedo a que me digan tal cosa, el miedo a ser rechazado, el miedo a... que me contagie el virus. El miedo, ¿sí? Siempre hay el miedo a, ¿está? ¿Y cómo lo gestiono? Dándome cuenta que si le tengo miedo a ver, le tengo miedo a la oscuridad, ok, ¿qué es la oscuridad para mí? ¿Qué me estoy imaginando dentro de esa oscuridad? ¿Qué puede haber que me pueda hacer a mí la oscuridad? Cuando yo logro ponerme de frente con el miedo, ¿sí? Enfrentarme a ese mismo miedo mío, se va a diluir porque me voy a dar cuenta que es toda una historia que yo estoy creando desde mi cabeza. Y obviamente, si la creo desde mi cabeza, tiene un impacto en mi emoción, en mi parte de emocionalidad y sí, hay una interacción entre mente y corazón y siempre, sí o sí, gana la emoción. Entonces, si yo logro gestionar esa emoción de miedo, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Va a cambiar mi pensar y como es recíproco, mi sentir va a comenzar a cambiar. ¿Cómo se puede hacer, Laura? Es así, o sea, una vez que vos te enfrentás a tu miedo, como dice Elcira, ¿sí? Lo estás reconociendo. Ya diste un primer paso. O sea, cuando vos lo viste, dijiste, yo le tengo miedo a la oscuridad. Pongamos algo más general, ¿sí? Bien, reconozco que tengo miedo a la oscuridad. De esa oscuridad, ¿qué es lo que realmente a mí me produce miedo? Es decir, ¿qué necesito yo para no tenerle miedo a la oscuridad? Valentía, coraje, seguridad, confianza. Miren cuántas cosas estoy trayendo, ¿sí? Para poder, una vez reconocido, enfrentar esa oscuridad. Y decirle, oscuridad, no te tengo miedo. Una vez que uno expresa, y acá hay un ingrediente importante, ¿sí? En el lenguaje. Es decir, el hecho de decir algo a nosotros hace que se nos plasme en el vocabulario algo que, como dice Elcira, es la idea que tenemos, ¿sí? Si yo estoy todo el tiempo diciendo tengo miedo a, ese lenguaje a mí no me aporta la energía que yo necesito para cambiarlo. Si yo una vez que reconozco el miedo digo, miedo, sonaste, hasta acá llegaste. Desde aquí en más no te voy a tener miedo a oscuridad, sé que en la oscuridad no hay nada, es una idea mía. Entonces empiezo a generar a través del lenguaje una energía, porque cada palabra que yo utilizo tiene una energía implícita que apoya esa emocionalidad a la cual yo quiero ir. Por eso es importante, ¿sí? Hablar de coraje, hablar de valentía. O sea, eso empodera, eso hace que la persona, se me pone la piel de gallina, eso hace que la persona sienta en sus células que es capaz de superar ese miedo. Es así. Coincido, Laura, porque en realidad la palabra, sí, que es creadora, es una transmisora de lo que yo siento y pienso. Por eso, si yo soy una observadora de cómo hablo, puedo ser una observadora más sutil de lo que siento y de lo que pienso, porque nunca va a salir de mi boca algo que yo no siento, pienso, aún así, aunque sea de forma chistosa, ¿sí? Sí. Porque siempre es algo que yo pienso o siento, tiene que ver con algo mío, nunca es de afuera, porque si no, no lo diría.
Entonces, si yo digo, tengo miedo a la oscuridad, ok, ¿a qué le tengo miedo? Y ahí empiezo a ponerme, como yo siempre digo, contra la pared a mí misma, porque eso lo tengo que gestionar yo. No, es que dicen que en la oscuridad pasa tal cosa, ok, ¿qué pasa? ¿Está pasando? Acá, ¿qué me pasa en la oscuridad? Prendo la luz. Si me da miedo, prendo la luz. ¿Qué hay? ¿Hay un monstruo? No hay un monstruo. ¿Dónde está el monstruo? El monstruo está acá. ¿Sí? A ver, es como si yo me pusiera contra la pared a mí misma, porque quien tiene que gestionar lo que yo estoy sintiendo siempre soy yo. Lo de afuera me va a estar mostrando cómo está mi sentir. Y como dice Laura, en la aceptación de lo que me pasa está la posibilidad de cambio. Si yo no acepto que le tengo miedo a la oscuridad, o no entiendo que le tengo miedo a la oscuridad, o no digo tengo miedo a la oscuridad, nunca voy a poder gestionarlo. No. ¿Sí? Cuando yo me enfrento a mí misma, sí o sí lo voy a poder gestionar, porque en ese enfrentamiento que es amoroso, yo puedo, ¿sí? Abrirme a la posibilidad de solucionar o gestionar o aprender a cómo voy a enfrentar y traspasar ese miedo. Quizá la primera vez no sí, sea fácil, es un proceso. La segunda vez tampoco, pero justamente como nosotros tenemos como pilares la disciplina, y disciplina, ¿qué quiere decir? Disciplina es hacer algo cada día, todos los días, para llegar a un logro que yo quiero, como por ejemplo gestionar o tener la confianza como una distinción fuerte en mi vida requiere de ciertos pasos, tendré que hacer diariamente ciertos pasos consecutivamente y en coherencia con todas mis partes para llegar a superar en este caso o a hacerme amiga amorosa de ese miedo, que con el tiempo, si yo disciplinadamente, enfocadamente, sí, y al 100% siendo responsable de que soy yo la que está creando ese miedo, lo voy a poder, sí, gestionar y cada vez se va a suavizar más. Es un proceso. Es un proceso. Y en este proceso siempre yo insisto en que hay que tenerse paciencia. Como es un proceso amoroso, como dice Elcira, hay que tenerse paciencia. Mucha paciencia y mucha tolerancia con uno mismo. Siempre sosteniendo el enfoque. Si quiero que ese miedo se convierta en paz, en seguridad, en confianza, va a suceder. Pero se los firmo, se los garantizo. Y con la experiencia que ha tenido Elcira, que ella reconoce haber sido una persona miedosa, y hoy día no lo es. Es así. Y siempre tiene que ver con las creencias y todo el bagaje la idea, que nosotros traemos, ¿no es cierto? Desde nuestra educación, desde ya lo sabemos. Pero eso, yo no puedo decir, yo soy miedosa porque irme, porque yo si soy miedosa aquí y ahora, tengo que gestionarlo aquí y ahora. Sí, puedo irme a un pasado porque me di cuenta de que cuando era pequeña, sí, pero a ver, si yo soy responsable de mi vida al 100% hoy, aquí y ahora, tengo que gestionarlo yo aquí y ahora, distinguiendo qué fueron todas esas creencias que a mí me llevaron o me impulsaron a que ese miedo fuera en mi vida algo, sí, que a ver qué me pasaba, pero hoy, aquí y ahora, tengo otra conciencia. O sea que lo reconociste. Es lo que decíamos al principio. Es decir, Elcira reconoció su miedo, lo puso adelante de ella, lo miró y se paró firme. Y dijo, bueno, hasta aquí llegaste. Claro. Hasta aquí llegaste. Tal cual. ¿Sí? Sí, tal cual. Hasta aquí llegaste y después en el día a día, sí. Y uno no dice, voy a trabajar mi miedo. Puedo decirlo, voy a trabajar mi miedo. Pasa nada. Pero puedo seguir viviendo y puedo hacer cosas para trabajar mi miedo. Y después, ¿cuál va a ser el chequeo que yo voy a tener si estoy como voy con mi miedo? Entrando a una habitación. Por ejemplo, claro. No te dé miedo. Y siempre va a tener que ver, si vos pensás con tu vida, siempre tiene que ver con ideas. Sí. Totalmente. Ideas.
La idea que me hago, qué historia estoy creando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de aportar algo desde nuestros lugares, ¿sí? Pensamos en el tema hoy de tanto miedo respecto a tantas ideas que están dando vuelta. Y escucho por ahí que dicen, ¿qué será verdad? Y yo digo, si nosotros, cada uno de nosotros, lográramos cada día internarnos y establecer ese contacto interno, podríamos darnos cuenta qué es verdad o qué es cierto, porque verdad es una. ¿Qué verdades están? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre voy a resonar con algo natural. Puedo escuchar una historia y decir, no, esto no es verdad o es mentira o, a ver, me parece que no es así. Pero si yo resueno y observo y escucho otra posición, algunas se parecen, otras no tanto, pero yo en coherencia conmigo mismo siempre voy a tener la respuesta a qué es lo que está siendo más verdadero o más certero. Acá, en el corazón. Sí, las respuestas reales y que nos hacen bien, nos llevan a esa plenitud en un estado de ánimo de felicidad. Y eso hace que nuestro cuerpo sea cada vez más sano. Es, a ver, es como una decantación. Es decir, al final, este trabajo que hacemos, ¿sí?, nos lleva a que seamos personas más sanas físicamente. ¿Por qué? Porque nuestras células se fortalecen, y disculpen que sea tan reiterativa en esto, pero es sumamente importante entender que nuestras células, si cargan de esta energía positiva, se fortalecen, o sea, fortalecen todo nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? El miedo es algo que debilita nuestro sistema inmunológico. Y lo debilita de tal manera que se enferma, que la gente se enferma. ¿Sí? Y realmente, realmente hace que nos sintamos mal, deprimidos, angustiados, enojados, o sea, y no vale la pena cuando tenemos herramientas tan simples como la responsabilidad, la disciplina, la coherencia y el enfoque. Así de simple y es sencillo. Así de simple. Y es real. Y esto que decís, Laura, me parece muy bueno porque a veces creemos, como por ejemplo está sucediendo ahora, que es terrible la muerte, que es terrible lo que está sucediendo, que es terrible, y ya se ha generado una idea de tanto terrible que hemos perdido el sentido de la vida. Cuando yo digo sentido, amo esa palabra, el sentido, porque encierra sentir y dirección. Si mi vida ¿hacia dónde vamos? Si mi vida tiene un sentido, si yo le doy un sentido a mi vida, estoy dándole un sentir determinado y una dirección determinada. En cambio, si ya me perdí en el medio de la nada, en donde no creo en nada, en donde no todo creo te en nada influye, y creo en todo. y que todo te influye, Claro. que todo te impacta, Claro. y que todo es terrible, terrorífico. Perdí el sentido de mi vida. Te desenfocas. Me desenfoqué. En cambio, si yo tengo ese sentido en donde observo que la vida como vida, no lo que creo de la vida, sino como vida ya es, ¿sí? Porque si nosotros nos preguntamos entre varias personas, ¿qué es la vida para vos? Cada una me va a dar una opinión diferente, pero yo digo, ¿qué está definiendo? ¿Qué estoy definiendo? ¿La vida o lo que me pasa a mí con la vida? Que es muy distinto. Porque la vida es, ¿sí? Claro. El sol sale. Para el alguien mundo puede ser, gira, la lluvia cae. Sí, todo es lo que yo siento o veo o percibo con eso que está sucediendo, tiene que ver con mi percepción de vida, que a su vez tiene que ver diríamos, con mi observador, con mi sentir de vida, ¿sí? Volvemos al sentir, ¿sí? Y con el sentido que yo le estoy dando a mi vida, porque si yo quiero que mi vida escale a niveles superiores, no más o menos que otros, superior al que estoy teniendo en este momento. Con respecto a uno mismo. Con uno mismo y
en coherencia y colaboración con un mundo más amoroso, sí tengo que tener un sentido y una dirección y un sentir determinado, porque si he entendido que estar en paz es mucho mejor que estar en caos, que si yo siento paz, estoy alineada con algo que aunque todavía no entienda qué es, me hace tener un sentido de vida más elevado, más coherente, más disciplinado, ¿sí? Al 100% de mi responsabilidad, entonces, ¿cómo no voy a continuar con ese proceso en donde en el día a día yo estoy teniendo esa respuesta que viene de afuera como un mundo amoroso, como un mundo disciplinado, ¿sí? Porque en realidad todos, cuando se dicen estás viviendo distintas realidades, ¿qué quiere decir? Que hay algo que está sucediendo, que está como parece que nos pasa a todos, pero cuando preguntamos, ¿cómo es tu vida? ¿Sí? ¿Cómo es mi vida? Y uno dice, ¿esa es tu vida? Sí, esa es mi vida, pero si estamos en un mundo, sí, pero ¿en qué estoy enfocado? Claro. Donde yo esté enfocado va a ser la vida que Tal estoy cual, por teniendo eso y la vida que estoy el viendo. enfoque, o sea, las 4 patas, responsabilidad, disciplina, coherencia y enfoque, son pilares de algo maravilloso a futuro en cuanto a esa estabilidad que buscamos en la paz interior. Y es así. Lo vamos a seguir conversando con Laura en esto que hemos terminado como conversaciones para despertar. Vamos a desmenuzar y seguramente de desmenuzar esos 4 pilares que nosotros encontramos como fundamentales van a ir saliendo otras cosas, porque acordémonos que somos como cebollitas en donde empezamos a sacar y comienzan a salir muchas cosas. Y nosotras les agradecemos quien esté viendo este video, que lo hacemos realmente desde el corazón y sintiendo que podemos llegar a aportar algo a alguien, a quien sea. Y les pedimos que nos coloquen en la cajita abajo donde están las observaciones qué les gustaría escuchar o cuál inquietud tenés o qué es lo que sentís que en este momento te frena, a qué le temés, qué te está sucediendo en la vida que crees de tal manera o porque crees de tal manera te está sucediendo tal cosa. Y aunque ¿Qué les nace? Eso, ¿sí? Después de haber escuchado esta charla, ¿qué les nace? O sea, ¿qué les surge desde el corazón? ¿Sí? Porque acuérdense que cuando uno lo plasma en el lenguaje, ahí es cuando se convierte en una realidad para el otro. Porque yo no puedo leer los pensamientos, todavía no. Entonces, anímense a expresarlo, ¿sí? A decirlo. Ya es un primer paso, el poder expresarlo y decirlo. Y si quieren hacernos alguna pregunta, alguna consulta, bueno, acá vamos a estar. Nosotros tenemos una guía de las futuras charlas, pero por ahí si vemos que la gente prefiere esto o aquello, bueno, por ahí vamos, ¿sí? Y todo es válido, ¿sí? Siempre me encanta cuando tratamos desde el coaching, porque decimos que no hay juicio, ¿sí? No hay juicio, no nos limitan los juicios. Está entonces todo lo que ustedes quieran colocar, vos quieras colocar, quieras escribir, es válido, es aceptable, es respetable y está bueno. ¿Sí? No nos tiene que gustar o no gustar, ¿sí? No nos tiene que caer bien o no caer bien, Claro. ¿sí? Porque no nos limitamos con juicios, ¿sí? Sino que eso que vamos a leer nos va a aportar a nosotros una forma de observar y percibir qué es lo que está sucediendo y cómo podemos aportar a eso. Pero estamos libres de juicios, ¿sí? Y eso está bueno. Y gracias por escucharlo y bueno, que la vida fluya. Sí, así es. Gracias, un beso a todos y que la vida sea siempre buena.